Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 14 esta mañana y vamos a seguir con nuestro estudio. Bueno, con este capítulo vamos a cerrar el paréntesis. La semana pasada pensé tal vez íbamos a avanzar un poquito más, pero, pero bueno, nos tomó toda la hora el terminar con el capítulo 13. Así que hoy vamos a tratar de leer todo este capítulo y ver el tema que está tratando Juan también acá. Solo para recordar, lo que estamos ahora viendo es cómo eh, Juan hizo una pausa en la secuencia de juicios que están viniendo sobre el mundo como una prueba y nos está contando algunas verdades de la tribulación en términos más generales. Antes de seguir la secuencia en el capítulo 15, lo que estamos viendo ahora en el capítulo 14 es cómo el, el mundo entero se va a dividir en dos grupos claramente marcados y bien identificables. Nosotros sabemos que esto es así hoy también, que el mundo entero está dividido, podríamos pensar en dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, pero hoy en nuestro tiempo, tal vez esa distinción no se, no se ve con tanta claridad y no es tan determinante como lo va a ser en aquel tiempo. En el tiempo de la tribulación va a haber una marca visible que va a señalar a quienes son del reino de la luz y quienes son del reino de las tinieblas. Y va a haber características muy claras que van a ser posible saber quiénes están sirviendo a Satanás y quiénes están sirviendo a Cristo. Y bueno, este pasaje nos va a mostrar este cuadro. Este cuadro es valioso también porque desde el Génesis, cuando ahí en las palabras de Dios a la serpiente, se habla de la simiente de la serpiente y la simiente de Eva, ya desde ahí Dios marca este contraste. Hay dos formas de vivir en esta vida. Una viviendo con nuestra lealtad puesta en Satanás y en su sistema de engaño, en su reino. Y la otra forma es vivir una vida completamente rendida a Cristo. No hay grupos que estén en el medio, no hay terreno neutral. Y esta tensión va a ser resaltada aún mucho más durante el tiempo de la tribulación. Así que vamos a leer todo el capítulo y quiero que prestes atención mientras lo voy leyendo, cómo este capítulo describe al grupo que sigue a Satanás y cómo describe al grupo que honra a Cristo y cuál es el eje que separa a estos dos grupos, ¿sí? Así que ahí presta atención a esto mientras voy haciendo la lectura. Dice ahí el versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguna adora a la bestia y a la imagen y recibe la marca de su frente o de su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, notaste vos en este pasaje cómo en un capítulo se hace una clara distinción entre estos dos grupos. Y quiero guiarte para mostrarte que aunque este pasaje está hablando de un día futuro, este pasaje también muestra la realidad de la división de los dos reinos en nuestro tiempo. Y muestra las características de las personas que honran a Cristo y de aquellos que siguen a Satanás. Y muestra los destinos tan opuestos a los que ellos se dirigen. Así que arranquemos ahí en la primera sección, viendo estos 144.000 y viendo reflejado en ellos a este grupo de sellados de Dios que están en el reino de Cristo y que están honrando a Cristo. Así que arranquemos viendo esto primero. El versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si bien yo les decía, este pasaje aparece dentro de un paréntesis, entonces no tenemos que estar esperando una secuencia cronológica muy específica. Sí hay algo que llama la atención. De repente, el versículo 1 habla de el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿Se acuerdan a dónde está ese monte? Nadie quiere arriesgar. Bueno, Israel, sin duda, es Jerusalén, ¿sí? Es la ciudad de Jerusalén, es sobre la que está construida la ciudad de Jerusalén. Y vos venís estudiando el libro Apocalipsis y no se menciona en ningún momento que Cristo esté ya reinando en la tierra. Eso va a pasar en el capítulo 19. Entonces, el hecho de que se menciona a Cristo ya sobre la tierra, sin haber explicado su gran entrada triunfal, sería un poco extraño. Entonces, es posible que esta expresión, el monte de Sión, no se esté refiriendo
geográficamente a la ciudad de Jerusalén, sino que se esté usando de manera simbólica en aquello a lo que representa el monte Sión. El monte Sión es la ciudad del rey, el monte Sión es la base del reino. El monte Sión es la ciudad bendecida por Dios. Entonces, no sería extraño que lo que estemos teniendo acá es más bien una referencia a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, que es al final la que trasciende eternamente. Y entonces que acá todavía no tengamos a Cristo ya en la tierra, sino que esto que está pasando todavía sucede con Cristo en la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que sí menciona es que el Cordero em, y a estos 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Para este momento ya reconocemos a estos. Son 144.000 judíos que se convirtieron en el tiempo de la tribulación y que van a servir a Cristo durante ese tiempo como mensajeros. Y estos 144.000 se menciona que tienen un sello, que ya lo estudiamos también, y lo dice, el sello está en sus frentes. Lo que esto da a entender es que estas personas se reconocen fácilmente. Estas personas se reconocen por una marca que tienen y sabemos que ellos son parte del reino de Dios. Cuando estábamos en ese pasaje, yo les decía que el sello no es algo exclusivo de estos pasajes. El Nuevo Testamento nos habla del pueblo de Dios habiendo recibido un sello también. Claro, el sello, yo entiendo, en ese tiempo va a ser un sello que se ve físicamente. En nuestra vida no se ve el sello físicamente. No podemos identificar a un verdadero creyente con una marca física. Pero el sello es real. El sello del creyente es el sello del Espíritu Santo y podríamos decir, es la presencia del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo, lo que hace visible al creyente verdadero. Así que hay una relación entre lo que un día va a pasar con estos 144.000 y lo que hoy nosotros vivimos. Fíjate también, el versículo 2, hay una voz, un estruendo como de muchas aguas, un sonido, y hay sonido de música. El versículo 3 nos explica quiénes están cantando, y son estos siervos de Dios. Ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y es un cántico que solo ellos conocen. em, que ellos que fueron redimidos de entre los de la tierra. La Biblia habla de muchos cánticos. El libro de Apocalipsis muchas veces también menciona canciones. Hay canciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el capítulo 4 y 5 estudiamos ahí de un cántico en el trono de Dios, en la sala del trono, hay cánticos continuos. Estos son hombres, estos 144.000, que están todavía en medio de la tribulación. Estas son personas que han sufrido mucho, pero de nuevo los ves cantando. Yo pienso en el cuadro de Pablo y Silas, siervos de Dios, que están cantando en medio de la persecución. Ellos están cantando no porque las cosas están bien a su alrededor, ellos están cantando porque su corazón está lleno de gratitud, su corazón está lleno de razones para reconocer al Señor y para cantarle y alabarle a Él. Yo pienso estos 144.000 están también en una forma similar cantando en medio de el dolor. Y hace una mención ahí al final que ellos
fueron redimidos de entre los de la tierra. Me gusta cómo lo dice Juan. Estos 144.000 todavía están, muchos de ellos, sirviendo en la tierra, todos ellos, de hecho, sí, perdón. Ahí en el capítulo que habíamos leído, habíamos leído que ellos iban a ser protegidos por Dios para que puedan cumplir su ministerio. Entonces Dios le puso el sello y el enemigo, Satanás, va a tratar de perseguirlos, pero ellos van a ser protegidos. Entonces, bueno, ellos se menciona que fueron comprados por Cristo, fueron rescatados de entre los de la tierra. La expresión que me gusta es esta idea de que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos están todavía en la tierra, pero ellos fueron sacados, separados. Fueron separados cuando recibieron el sello y fueron separados cuando fueron hechos parte de ahora el pueblo de Dios. Y ahora ellos sirven a Cristo, no están junto con todos los demás. Y la razón por la que me gusta esa expresión es porque así es como todo el Nuevo Testamento describe a los creyentes. Los creyentes son peregrinos. Ellos están en este mundo, ellos comparten muchas cosas con la gente acá, pero ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta expresión fuera de, que usa acá, es un buen cuadro para pensar en la vida del creyente. El creyente tiene una identidad totalmente distinta a todos los que le rodean. Y en el versículo 4 aparece una lista de descripciones de este grupo. Y todas estas descripciones señalan a hombres que están sirviendo a Cristo, que fueron sacados de entre el mundo para ser em, usados por Cristo y que están viviendo para su reino. Fíjate estas descripciones y mira cómo cada una está mostrando cosas que la Escritura resalta como las virtudes de hombres que están consagrados al Señor. Fíjate, el versículo 4 arranca así. Estos son, en primer lugar, los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Bueno, por primera vez sabemos un detalle de estos 144.000. Estos 144.000, dijimos, son judíos que fueron sellados de entre los que se convirtieron para un propósito especial. Y ahora sabemos, bueno, esos son hombres que se van a mantener vírgenes, y acá vírgenes significa sin casarse, sin esposa, o más específicamente sin haber nunca tenido relaciones sexuales, y, y van a servir a Cristo desde esta posición. Ahora, ¿por qué señalar este detalle? La relación matrimonial es una forma de contaminación. Y usa esta expresión, no se contaminaron con mujer. Bueno, claramente el diseño de Dios fue el matrimonio. Y toda la Biblia habla de lo valioso que es para el Señor el vínculo matrimonial y la intimidad matrimonial. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La intimidad matrimonial en el contexto de un matrimonio bíblico es algo que trae honra. De ninguna manera contamina o afecta la vida espiritual. Entonces, ¿por qué habla de estos hombres y señala esta virtud? Bueno, si bien el matrimonio es parte del propósito de Dios para esta vida, el matrimonio en un mundo caído, en un lugar, en una posición en la que fuimos llamados a transitar esta vida, pero no a ver esta vida como el fin, en un contexto en donde fuimos enviados a ser heraldos de Cristo, el matrimonio puede ser una limitación para desarrollar la vida fructífera. Pablo, por ejemplo, él dice que él, entendiendo
que el tiempo es corto, él entiende de que todos tenemos que estar enfocados en cosas que van más allá que esta vida. Y el matrimonio es algo que, que va a requerir mucho esfuerzo y atención en cosas de esta vida que no van a trascender a la otra vida. Entonces, Pablo dice, Pablo piensa que sería mejor no casarse. Entonces, lo que ves acá es un eco a lo que Pablo dijo. Lo que ves acá son 144.000 convertidos que decidieron no casarse. Y lo decidieron como un acto de adoración a Cristo, como un acto de consagración a Él y que les prepara para poder cumplir esta tarea. Entonces, estar casado o no casado no te hace más espiritual o menos espiritual. Pero claramente estos hombres que fueron separados para una misión específica, el hecho de que ellos hayan decidido no casarse es una virtud. El hecho de que ellos hayan decidido no casarse es algo que resalta la consagración de estos hombres. Ahora, Jesús explicó de que ser soltero no es para todos. No es para todos porque Dios no tiene eso para todas las personas. Jesús explicó que hay solteros que son hechos solteros, que se hacen solteros a sí mismos, como estos hombres. Estos hombres decidieron consagrarse a Dios no casándose. Hay otros hombres que son solteros porque Dios los hizo solteros. Y Dios los hizo solteros porque Dios forzó una situación que ellos no eligieron, pero que hace que ellos sean solteros. Y hay otros solteros que fueron ellos solteros por los hombres. O sea, por ejemplo, un papá de aquel tiempo que decía, yo no quiero que mi hija se case. Y entonces él no la daba en casamiento. Y si el papá no la daba en casamiento, la hija no se casaba. Hoy las cosas han cambiado, así que las chicas pueden estar más tranquilas. Pero en el tiempo antiguo, los papás tenían esa decisión. Entonces, si tu papá decidía no casarte, ¿qué ibas a hacer? ¿Vivir una vida amargada? No. Ibas a abrazar este llamado del Señor de ser soltera y ibas a ver en la soltería una forma de adoración a Dios especial, valiosa, que tenía que ser usada para Él. Hay otras formas en las que hombres hacen solteros a otros y ustedes han escuchado muchas veces mi enseñanza en cuanto al divorcio y el recasamiento. Y yo les he explicado también en ese contexto, que es en Mateo 19, donde aparece las palabras de Cristo, este tema, de que hay personas que no eligen estar solas, pero no tienen opción. No tienen opción porque la persona con la que estaban casadas les abandonó. Y entonces hoy están solas. Fueron hechas eunucas por los hombres. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Esa persona lo que tiene que hacer es abrazar este regalo precioso y valioso, como estos 144.000 que van a servir a Cristo de una manera libre. Este hombre no está sujeto a tal servidumbre, así que a paz nos llamó el Señor y este hombre va a estar listo para servir al Señor. Entonces, la soltería no es una señal de algún problema o alguna deficiencia personal. En este caso, fíjate, los 144.000 son solteros, ¿sí? Son vírgenes. Lo próximo, se dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La segunda expresión, ¿no es cierto?, es estos hombres son completamente leales a Cristo y ellos siguen a Cristo. Esta idea de seguir a Cristo la hemos visto mucho en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús llamó a las multitudes, los llamó a seguirle. Seguir a Cristo significa estar con Cristo, significa amar a Cristo, pero significa más, es hacer lo que Él me guía, en todo lo que Él me dice, es rendir mi voluntad a la de Él y dejar que Él me dirija.
Estos hombres que siguen a Cristo donde va, bueno, Cristo no está sobre la tierra, Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre. Pero siguen a Cristo a donde Él va, se refiere que estos hombres están escuchando las palabras de Cristo y honrándole, siguiendo a Cristo en todos sus mandamientos, siguiendo a Cristo en cada forma en la que Él está obrando en su vida. Estos hombres no se están resistiendo a la voluntad de Cristo, no están eligiendo su propio deseo, ellos siguen a Cristo, siguen al Cordero, por donde quiera que va. Tercero, estos hombres fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De nuevo, estos hombres, la otra característica es, fueron separados para que sean ahora posesión del Cordero. Entonces, esta idea de redimir significa que hay un precio que se pagó para rescatarle del mercado. Y ahora implica que soy posesión de aquel que pagó el precio por mí. Es lo que dice Pablo. Porque fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, estos hombres son hombres que reconocen que ya no se pertenecen a sí mismos y entonces están entregados totalmente al Señor y a sus propósitos. Versículo 5. Y agrega otra cualidad de estos: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son hombres íntegros, estos son hombres fieles, estos son hombres confiables. Sus bocas hablan la verdad y ellos van a vivir y morir por la verdad que ellos profesan. Y son sin mancha delante del trono de Dios, muestran, ¿no es cierto?, esa vida de integridad y de pureza, aún no solamente frente a la opinión de los hombres, sino al veredicto de Cristo. Así que vos mirás esta lista y vos decís, bueno, esto es de los 144.000, sí, pero a la vez esta lista es para todos nosotros. Esta lista no es distinta a la que en el Nuevo Testamento podríamos hacer como una descripción de cómo se ven los que son parte del reino de Cristo. Así son los siervos de Cristo. Esta es la forma en la que deberían percibirnos. Estas deberían ser nuestras convicciones. Entonces, bueno, ahí tenés este primer cuadro. El segundo cuadro arranca en el versículo 8. Déjeme saltar estos próximos dos versículos y pasar derecho al 8. Y vamos a ver al segundo grupo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, es un término simbólico que se refiere no al lugar geográfico. En nuestro tiempo Babilonia sería donde hoy está Irak, pero Babilonia tiene una connotación espiritual, ¿no? Si vos mirás la historia bíblica, Babilonia es el lugar en donde el mundo se reunió para oponerse a Dios y crearon una religión paralela. Una religión que no estaba basada en la obediencia a Dios y al mandato de Dios de desparramarse por toda la tierra, sino que estaba basada en la promoción de los intereses personales, en el ego del hombre. Entonces, lo que pasó en Babilonia, en Babel, que quedó marcado en la historia, dejó un precedente para toda la falsa religión a partir de ahí. Toda la falsa religión de toda la historia se basa en esto: un rechazo a la palabra revelada de Dios y un sustituto en donde se crean otros dioses que promueven los intereses del hombre y que el hombre los usa para exaltarse a sí mismo en vez de honrar a Dios. Así que Babilonia es una representación de toda la falsa religión que ha existido a través de todos los tiempos. Lo vamos a ver un poco más adelante en otro capítulo. Pero entonces acá
se menciona el fin de este sistema. Esta expresión ha caído Babilonia, aunque está en tiempo pasado, en realidad todavía en este punto de la gran tribulación no había sido exterminado completamente. Vamos a ver de nuevo más adelante en el capítulo cómo Dios va a juzgar a la gran Babilonia, haciendo que el anticristo le destruya. Entonces, este ha caído, tenés que leerlo como un pasado profético. O sea, este ha caído se tiene que entender como una garantía, esto es lo que va a pasar y por eso se habla como un hecho que ya sucedió. Pero bueno, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y, y ella explica, ha hecho beber a todas las naciones, o sea, todos los pueblos del mundo, de todas las épocas, han participado en la fornicación de Babilonia. Acá fornicación se está refiriendo a fornicación espiritual. Se está refiriendo a que aunque el mundo debe fidelidad a Dios, al darle su lealtad a otros ídolos, es sinónimo a cometer fornicación, ¿no? A ir atrás de otros extraños antes de ir al Dios verdadero. Entonces, lo que está describiendo acá es esta idolatría masiva que ha marcado la historia del mundo y que ahora va a ser juzgada en el tiempo de la tribulación. Entonces, ahora viene una descripción de cómo son los que han sido parte de este sistema de fornicación y de idolatría en el mundo. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. En el tiempo de la gran tribulación va a ser separado todo el mundo de esta manera. Los siervos de Dios van a tener un sello en sus frentes. Y todos los idólatras, todos los que sirvan o que han fornicado con la gran Babilonia, van a ser forzados a tener esa marca que menciona el versículo 9, que ya explicamos en el capítulo anterior. Una marca en la frente o en la mano, que lo que simboliza no es solamente un medio de intercambio económico, sino que lo que simboliza es la fornicación espiritual. Lo que simboliza es una lealtad al reino de las tinieblas y al anticristo que lo representa. Entonces, ellos van a tener este sello y ahora en ellos es que se cumple esta advertencia. Ellos van a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, el juicio que anticipa este pasaje no es lo que están recibiendo en ese momento solamente. El pasaje sigue explicando que este tormento de la gran tribulación no va a terminar con la muerte, sino que este tormento va a seguir con fuego y azufre que va a subir como un tormento perpetuo, dice el versículo 11, por los siglos de los siglos. Entonces, acá tenés el segundo grupo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción si una persona no es un siervo de Cristo? Bueno, la alternativa es ser el siervo de Satanás, es tener su sello y es vivir para su reino. No, Satanás lo que promete son todas las cosas que este mundo ofrece y el sistema ofrece, pero lo que este pasaje está diciendo es lo que realmente hay atrás de ese reino. Atrás de ese reino está el juicio que se acerca y el tormento eterno. Ese tormento sigue descrito ahí en el versículo 11, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre.
el tema del infierno es un tema que Apocalipsis va a tratar varias veces. Tal vez el pasaje más contundente, todavía falta por llegar, está en el capítulo 20, pero una y otra vez Apocalipsis advierte sobre la realidad del infierno. Este pasaje, ¿no es cierto?, habla, por ejemplo, de esto día y noche, o sea, de manera continua, por los siglos de los siglos, siendo atormentados. Y este sería el destino de los que no honren a Cristo. Aquí, dice el versículo 12, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, mientras los santos están siendo perseguidos y ellos están sufriendo a manos de todos los que se burlan de Cristo, la paciencia de ellos se basa en este hecho. El Señor es justo y el Señor un día va a dar el pago y ellos van a ser castigados por esto. Oí, versículo 13, una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice, el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, en un sentido lo que hizo fue mostrarnos a los siervos del Señor primero, explicarnos cómo se ve un siervo del Señor. Después nos dijo, bueno, los que no son siervos del Señor son siervos de Satanás. Y así se ven ellos. Ellos son leales a Él y lo demuestran poniéndose la marca de Él. Y honran a Él para poder tener lo que ellos quieren. Ellos son parte de este sistema de idolatría de Babilonia. Ellos van a terminar en el tormento eterno. Y ahora hace este último comentario. Los siervos de Cristo, por el contrario, ellos van a descansar de sus trabajos. Los siervos de Cristo hoy parece que se están llevando la peor parte. Los siervos de Cristo son los que han renunciado a los placeres legítimos de esta vida porque ellos no se casaron. Los siervos de Cristo son los que obedecen a Cristo y los siguen a donde Él va, aún hasta la cruz. Los siervos de Cristo son íntegros y fieles y viven una vida de pureza. Los siervos de Cristo viven de esta manera y están hoy en esos trabajos. Hoy están luchando, hoy están sufriendo, hoy están sirviendo, hoy están renunciando. Pero esta es la promesa. Ellos van a descansar del trabajo. El trabajo es temporal, la presión un día va a terminar, la angustia va a terminar. Y agrega esa última expresión, me encanta lo último que dice, porque sus obras con ellos siguen. Un día la vida termina. ¿Y qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que cruza al otro lado del umbral? Bueno, para los que vivieron para este mundo, no hay nada que cruza para el otro lado, ¿no? Pero acá menciona algo que sí cruza para el otro lado. Cruzan las obras de los que sirvieron a Cristo. Cada cosa que ellos hicieron, cada expresión de consagración, de renuncia, de servicio, cada día de persecución, todo lo que ellos hicieron, todo eso no va a ser olvidado. Y todo eso es presentado acá como el cortejo o la compañía que van a llegar junto con estos hombres cuando crucen el umbral a la ciudad celestial. Estas obras les siguen, le persiguen a donde ellos van. Entonces ellos van a ir a otro lugar, pero las obras siguen con ellos. Bueno, me salté al versículo 6 y 7 porque este es el eje, esta es la bisagra. Este es como el eje de quiebre entre el grupo que menciona primero y el que menciona después. Y dice así el versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que te coloca en estos grupos? ¿Dónde está el punto de quiebre? Y acá te marca esto. Lo que separa a la humanidad es el evangelio.
el Evangelio es como una cuña que corta, ¿no? Y que quiebra y divide a toda la humanidad. El Evangelio no te permite quedar en un punto neutro. El Evangelio te define. Vos vas a estar de uno o de otro lado. El Evangelio es el Evangelio eterno. No hay muchos evangelios. Hay un solo Evangelio. Eternamente ha habido un solo Evangelio. El Evangelio que predicó Enoc antes del diluvio es el mismo Evangelio que predicó Pablo en sus viajes misioneros. Y es el mismo Evangelio que predicó Juan el Bautista y que predicó Jesús. No hay muchos evangelios. Hay personas que confunden este punto y que entienden de que a través de la historia han habido diferentes medios por los cuales las personas llegan a la salvación. Y esto es especialmente verdad en lo que llamamos el hiperdispensacionalismo. El dispensacionalismo señala cosas válidas, pero también ha hecho tropezar a muchos en conceptos como este. Este sería un concepto, por ejemplo, que, no sé, en el tiempo del gobierno humano, la salvación venía por obedecer las pautas que fueron establecidas ahí. Y el fracaso llevó, ¿no es cierto?, a una nueva etapa, a la etapa de la ley. Y en el tiempo de la ley, la forma en la que tenían que salvarse los judíos eran obedeciendo la ley. Y fracasaron, entonces vino una nueva etapa, y es la etapa de la gracia. Y ahora la forma en la que somos salvos es creyendo en el Evangelio. Pero cuando eso termine, cuando la iglesia sea arrebatada, va a venir una nueva forma de salvación, que es la que se describe en Mateo 24, por ejemplo, ¿no? El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces eso es para el tiempo de la tribulación. Entonces ahí va a ser otra forma de salvación. Y después en el milenio va a ser otra forma de salvación. Y esto es algo que no enseña la Biblia. Hay un solo evangelio. Abraham fue salvo exactamente de la misma manera que hoy yo soy salvo, creyendo en el mismo evangelio. No hay ninguna variante. El evangelio es eterno y no va a cambiar nunca. Y este evangelio es el que separa a las personas, en qué grupos van a estar. Y fíjate cuál es el evangelio eterno. Porque dice que este ángel va a proclamar el evangelio eterno y su voz es la siguiente. Mirá lo que dice el evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, hay muchas formas de resumir el evangelio. Pablo lo resume en 1 Corintios 15, diciendo que esta es la palabra que ellos predicaron. Y resume el Evangelio poniendo su atención en la obra de Cristo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es una buena forma de resumir el Evangelio. Esto es la esencia de la obra de Cristo que hace posible las buenas noticias. Pero acá el Evangelio eterno está enmarcado en una demanda de Dios para toda la humanidad. Y es esta demanda: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. El Evangelio eterno tiene que ver con mi relación con Dios y con la restauración de esa relación que fue rota por el pecado. Y mi relación con Dios, bíblicamente, tiene que estar marcada por esta actitud de adoración, de honra, de temor reverente. Eso es lo que el Evangelio busca en las personas. El Evangelio lo que hace no es solamente garantizar la seguridad eterna, sino que lo que busca es cambiar la inclinación del corazón de una persona que es rebelde a Dios a una persona que teme a Dios, una persona que adora a Dios, una persona que honra al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, bueno, este es el Evangelio. Y la pregunta, lo que divide a la humanidad es esto:
lo que hacen las personas frente a esta demanda te pone en estas dos categorías. Te pone o en la categoría de un siervo de Dios o en la categoría de un siervo de Satanás. Bueno, solo para cerrar, el versículo 14 al 20, si ya cerramos este capítulo, lo que tenemos es la gran cosecha de la que habló el Señor. El Señor dijo que al fin de los tiempos Él iba a enviar a sus ángeles, iban a cosechar el mundo, iban a separar el trigo y la cizaña, iban a meter la hoz, ¿no es cierto? Y iban a juntar todo lo que Dios quería guardar en su granero, por un lado, y todo lo que iba a ser quemado por el otro. Así que esta es la descripción de Apocalipsis de ese evento. Es la descripción del día en que se va a dividir todo el mundo y toda la humanidad definitivamente y perpetuamente en estos dos destinos. Así que hasta que ese día llegue, el Evangelio eterno sigue llamando a todos a convertirse en siervos de Dios. Hasta que ese día llegue, el Evangelio eterno sigue clamando con esta expresión: teman a Dios, denle gloria. Pero cuando llegue el día en que la hoz sea metida, entonces el Evangelio eterno es lo que va a condenar, lo que va a evidenciar la condición en la que cada uno está, la forma en la que respondió la humanidad al Evangelio, es la que va a ser distinguida por los cosechadores. Los cosechadores van a ver justamente esto, los que temen a Dios y lo evidencian en las cosas que los siervos de Dios hacen y los que no temen a Dios. Entonces, toda esta descripción muestra esta separación. Y hay un comentario en la última parte en donde se hace referencia al día de la batalla final. Este sería el día conocido como el día de Armagedón, el día en donde los ejércitos se van a reunir para pelear contra Cristo, y ese día va a ser un día también en donde Dios va a separar y donde el juicio para esas personas se va a ver en una ejecución inmediata, y menciona ahí con palabras muy gráficas como un lagar que es pisado y corre la sangre de los jinetes hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces hay un río de sangre que va a correr ese día cuando Cristo en su venida meta esa hoz y sean ejecutados todos los que se rebelaron contra él. Entonces, bueno, resumiendo este capítulo, creo que esta es la intención de Juan, es mostrar cómo a través de todos los tiempos ha estado esta tensión. Estaba en el tiempo de Juan, sigue estando hoy. Estas son las marcas de dónde estamos cada uno. Y bueno, en el tiempo final se va a terminar de separar y de determinar ese destino eterno. Así que bueno, ahí termina el capítulo 14. ¿Preguntas o algún comentario? Sí, tío, lance. En la Biblia no encontramos muchas cosas tan específicas de cantidad, de números, y sobre todo en el tema de salvación. O sea, hoy estamos en el periodo de la gracia, solo Dios sabe los salvos que hay, pero me da mucho la atención siempre ¿por qué 144.000 y 12.000 de cada tribu? Evidentemente eran israelíes. Ahora, hoy se me despierta otra inquietud, porque yo siempre tuve la idea, ¿por qué esos 144.000? ¿De dónde salen? ¿Qué pasa? ¿Por qué son de qué? Entonces, hoy, por lo que vos estás diciendo, son elegidos. Me llama a pensar ensayos por salvos en los cuales es el grupo donde se elige esa persona. Es lo que
persigue. Y después, ¿por qué 144.000 elegidos? ¿Qué quiere decir? Que había habido más puros que no se contaminaron o justamente 144.000 cumplieron ese requisito para ser elegidos. O sea, no. Yo lo que entiendo es en la tribulación va a haber un avivamiento mundial con millones de personas compartidas. Entonces, estos no son los únicos que son parte del reino de Cristo durante este tiempo, pero sí se los distingue a ellos como un grupo selecto con un propósito especial. Yo los entiendo como siervos usados por Cristo para la evangelización del mundo de una manera especial. Yo creo que todos los creyentes son llamados a ser luz y dar testimonio, pero veo como Cristo también obra de manera especial en algunos creyentes, ubicándolos en su obra en una forma especial para extender el Evangelio. Entonces, ser un misionero, por ejemplo, una persona enviada por la iglesia para abrir un terreno en un lugar, la iglesia primitiva, por ejemplo, lo entendió como algo que el Espíritu Santo señala. Entonces, el Espíritu Santo dijo apartar a Pablo de la mano para que le puso las manos, lo enviaron. Cuando Pablo llegó a Listra y le dijo, quiero que Timoteo me acompañe, lo mandaron, le dijeron sí. Él fue apartado por Cristo, le pusieron las manos y lo mandaron. Entonces, yo pensaría, lo que está describiendo acá es una fuerza misionera de entre todos los creyentes que hay en ese mundo. Esta fuerza es específicamente judía, y son 12.000 de cada tribu, sin un número más ni un número menos. Yo creo que el número es exacto, es específico. Pero ellos entonces son obreros. Ahora, cuando yo veo el carácter de estos hombres y la consagración de estos hombres, yo veo reflejado ahí también lo que todos los creyentes debemos buscar, hacer. Entonces, por eso también como que les exhorté, nosotros tenemos que pensar como ellos también, vivir como ellos. Pero sí, yo entiendo este pasaje que se está refiriendo a ese grupo de 144.000 separados por Cristo y sellados por Él, y protegidos por Él, y usados por Él para traer el salvamento mundial. Así como lo estoy entendiendo. De todas maneras, el hecho de que Dios podría salvar a un número específico de personas no sería algo impensable, ¿no? Que si el número serían 144.000 convertidos en general, igual yo podría aceptar eso como válido, ¿no? Si Dios es el que salva, Dios puede salvar. Entonces, cuando veo la historia de Jonás y veo toda una ciudad convertida, tengo que decir, esto no fue casualidad. Si Jonás venía del norte de Israel y predicó allá y nadie se convirtió, ¿y por qué todo Nínive se convirtió? No es porque los ninivitas eran mejores que los judíos, es porque Dios tiene el poder para salvar a toda una ciudad si Él quiere, ¿no? Entonces, Dios podría salvar un número específico de personas. De hecho, o sea, nosotros no sabemos cuál es el número, pero hay un número. Hay un número de salvos, hay un número de mártires, hay una lista en el libro de la vida. Pero sí, yo creo que no es este el caso. Creo que este número de 144.000 se refiere no a todos los salvos de ese tiempo, sino a los siervos del Señor con una misión especial. Sí. Pero hay miles de creyentes predicando todo el tiempo, sí.
No son los únicos predicando. No. Sí, 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 sí. Algo así como yo me lo imagino, la forma como lo entiendo. ¿Se va? No. Ajá. Sí, bueno, primero lo del ángel, yo no tomo este pasaje como que el ángel está evangelizando y personas están convirtiéndose por la predicación del ángel. No hay ningún registro en la Biblia de ángeles tomando ese rol. Más bien, Romanos 10, ¿cómo van a oír si no les predican? Está poniendo la responsabilidad sobre personas. Ángeles no van a salir a predicar, aunque podrían hacerlo, pero el diseño de Dios lo hacen personas. Entonces yo no tomo esto como que el ángel está evangelizando, sino que el ángel está proclamando el evangelio, está diciéndolo. Pero los que están predicando son los demás, son las personas. Em, pero de ahí, bueno, surge esta otra pregunta. El pasaje de Romanos dice que si no hay predicador no hay salvación, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo explicar personas que se convierten sin predicador? Yo diría esto, Dios usa predicadores em, y la palabra de Dios es el registro de predicaciones. Todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, son hombres que fueron usados por Dios para proclamar el mensaje. Entonces, imagino si Martín Lutero estaba leyendo Romanos y entendió el principio de la justificación por la fe, eso no vino de él mismo. Dios usó al apóstol Pablo para predicarle el Evangelio a través de una carta a la iglesia de Roma y por extensión a Lutero también 1500 años después. Pero el predicador tiene que estar. Una persona sola en el medio de la selva no podría llegar al conocimiento de la salvación observando el universo o imaginando lo que hay en su propio corazón y su propia mente. Necesita escuchar las palabras de otro hombre que le guía a lo que Dios hizo para salvarle. Ahora, esto puede ser, yo imagino si en el medio de la selva cae de una avioneta una Biblia, bueno, el idioma sería el punto, ¿no? No sé, pero una persona aislado de todo podría leer las predicaciones de Pablo y convertirse. Pero entiendo que Pablo está poniendo un énfasis especial en ese pasaje también en la responsabilidad de ser esos heraldos para el mundo. Entonces, por ejemplo, hay una situación en el mundo musulmán con personas que tienen sueños y que profesan después haberse convertido con ese sueño. Se me apareció Jesús y me predicó en un sueño. Pero sin estar ahí, sin saber exactamente lo que está pasando, yo puedo decir esto, nadie se convierte por intervención directa de Cristo ni de ángeles. Todos los que son salvos lo son a través de la proclamación del Evangelio, de hombres, de personas. Ya sea a través de un folleto que encontré tirado en el piso, o de leer la Biblia, o de alguien que me lo predicó, me lo anunció. Entonces, creo que hay que afirmar eso. Los ángeles no van a tomar ese rol, sería el punto. Bueno, tenemos que terminar. Sí, Josefa, dale, última pregunta. Sí,
Mm. No, lo que estoy interpretando de la paciencia de los santos es que en tiempos de Juan había persecución y había todo un mundo hostil a los cristianos. Los santos, a través de todos los tiempos, han esperado pacientemente. ¿Qué cosa han esperado? Han esperado que el Señor les vindique, juzgue, les defienda y castigue a los que les oprimieron y les recompense a ellos. Entonces, mientras pasan por el valle de la oscuridad, ellos tienen que saber, un día se va a hacer justicia. Un día el Señor va a traer lo que Él prometió. Entonces, en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, Pablo dice, 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice que es justo para Dios pagar con tribulación a los que les atribulan. Entonces, em, los tesalonicenses tenían que también encontrar su consuelo y el aliento para ser pacientes en el hecho de que esto no es el fin. Eh, Así no son las cosas. Esto es temporal. Tal vez vamos perdiendo el partido 10-0, pero al final ganamos. ¿Sí? Entonces, la paciencia está en saber el fin, en saber que Dios va a juzgar. Entonces, lo que yo entiendo de este pasaje es, ya sea los santos en el tiempo de Juan, los santos hoy y los santos en la tribulación, encuentran su estímulo para perseverar y ser pacientes en la garantía de que el Señor va a volver y que Él va a juzgar a todos. Yo entendería así. Sí. Dale. Bueno, terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, es un tesoro incalculable tener, Señor, en nuestras manos. Ser un registro de lo que un día tú vas a hacer en este mundo y cómo vas a, eh, Señor, dividir a la humanidad a la luz de cómo respondieron a ese evangelio. Y Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad, ayúdanos a tener el consuelo y la paciencia que esa realidad genera en los que confían en ti y ayúdanos a seguir buscando tu gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por tu obrar en nuestros corazones, aún a través de tu palabra. Y te encomendamos el resto de esta mañana a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.